Discusiones de científicos locos. Un piloto que no quiere subirse al robot y una pantalla que muestra en vivo cómo los monstruos arrasan con la ciudad. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿a qué horas va a salir el robot gigante? Y sí, soy el más interesado en saber eso. Mientras, como público, pónganse cómodos y miren la pantalla en la que los monstruos están acabando con todo. Bueno, así es como están, en resumen, las cosas en el centro de operaciones. Y este episodio se titula ¿a qué horas va a salir el robot gigante? En este episodio va a haber temas bastante variados porque no encontré nada que pudiera llenar un episodio completo. Esos temas variados son... Bueno, el primero es todo el caos que está pasando alrededor del centro de operaciones, o mejor dicho Bueno, aparte de echar un vistazo a cómo se está quemando todo alrededor del centro de operaciones, y por decir los alrededores me refiero a la cuestión de internet, están pasando muchas cosas fuera de aquí, pero también voy a tocar otros temas como, temas variados. Los dream jobs, trabajos de ensueño, no existen. Un youtuber que quiso ofrecer $10,000 por modificar un juego, dejémoslo en modificar un juego. Uno de los personajes que mencioné brevemente en el incidente Splicer hace su aparición y da unos comentarios. Estos comentarios son sobre cómo elige a la gente para trabajar con él, además del criterio que ya sabemos, y otro cómo hay una sobreoferta de candidatos. También porque los editores realmente, cuando me refiero a editores me refiero a editores gráficos, de momento me están haciendo más mal que bien. Y el tema principal, del que sabía muy poco hasta hace cuestión de horas: un grupo de programadores quieren hacer un videojuego sin utilizar engines. Bueno, qué demonios, que todo se queme. Comencemos con las presentaciones de siempre. Esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros, y el Twitter es @modoprotegido, todo pegado y con ceros en lugar de O's. Bueno, ¿por dónde empezamos? De entrada, dije que no iba a hacer tantas referencias que iba a mantener las referencias culturales de este lado del océano, pero las cosas que voy a mencionar son tan antiguas que pocos son los que las vieron en estreno, y los que se acuerdan de ellas ya cuando las vieron que eran clásicas, dudo siquiera que hubieran conocido el término otaku hasta tiempos recientes. ¿Qué referencias? Bueno, si en los últimos episodios no las han captado, creo que términos como centro de operaciones, bestias binarias y otras más que irán surgiendo en los próximos episodios, creo que tampoco necesita ya mucha explicación. Creo que la más reciente de todas las que manejé es eso de Entra el robot. Y miren que muchos ya lo consideran esto una obra clásica. Bueno, aquí puedo ampliar bastante más el abanico porque ya ha habido muchas películas y muchas adaptaciones en muchas partes, pero lo que ha estado pasando en el centro de operaciones la última semana fue, al menos adentro, el asunto de las bestias binarias. Tomé un montón de códigos de 64 bits que he hecho los últimos meses, y de ahí llevo sacadas aproximadamente unas 6 de estas abominaciones. Abominaciones reutilizables. La más interesante de ellas es una que maneja archivos. Claro, así, descrito así no parece la gran cosa hasta que unas trabajan con otras. Ahí estaba, copiando de la pantalla de la computadora el papel, y no precisamente con impresora, viejos códigos. Bueno, no tan viejos. Tendrían unos cuantos meses. Tomaría códigos de años más lejanos, pero muchos de ellos eran códigos de 32 bits. Tendría que reescribirlos a 64 bits para poder usarlos. Y ahí estaba en el centro de operaciones, escribiendo a mano. Algo bueno que tiene esto es que había muchos códigos que no recuerdo haber tecleado, me dato al margen, y clasificando todo en un novedoso y avanzado sistema de organización conocido como carpetas. Pero esa es la parte aburrida. Esa es la parte donde los científicos locos están discutiendo sobre ecuaciones y cómo obtener ciertos valores. No es algo que la gente que quiere ver el show de robots está ahí para ver. Por otro lado está el drama de Entra el robot. Ya sabemos el asunto del efecto Ícaro y algún problema que tuvo en una actualización.
Por cierto, si piensan armar una caja Linux, probablemente les convenga más tener una tarjeta de video de AMD. Ya me lo agradecerán cuando lo hagan. Lo bueno es que la tarjeta gráfica que compré era de las baratas. Bien, ¿por dónde empiezo? Tampoco vengo a hablar esta vez ni del científico loco haciendo ecuaciones, ni del piloto con crisis existenciales que no se quiere subir al robot. Aquí lo que quiero presentar es la pantalla en la que los monstruos están arrasando con todo. Toda buena película de robots gigantes siempre tiene otros robots gigantes malvados que aplastan a todo lo que se les atraviesa, o directamente monstruos que vienen de lugares impensables, monstruos igual de grandes. Bien, contemplemos la destrucción desde esa pantalla en el centro de operaciones. Revisemos las notas. Bueno, según las notas, el primer tema del que debería de hablar fue de un interesante discurso motivador. Bueno, más que un discurso motivador, me atrevería a decir más bien una especie de canto cantado a sí mismo. Bueno, dejémoslo en un canto de esperanza de alguien que está luchando por sacar sus sueños adelante a pesar de que en un experimento que salió mal... qué demonios, creo que mejor no les spoileo esa historia. Eso es mucho más emocionante para después. Solo dejemos la razón por la que estoy trabajando a marchas forzadas en esto del proyecto Reanimator, o Paint procedural para no desatar la envidia de los dioses, se está poniendo algo dramático. Veamos, ¿qué debería de hacer? Lo más de sentido común sería seguir con mi humilde Paint procedural y continuar la campaña del pulpo como la tenía pensada, o podría actuar de la manera temeraria. Esta palabrita es interesante porque temerario significa imprudente, pero en ciertos contextos puede traducirse como ser valiente. Como les iba diciendo, podría simplemente seguir mi camino en la campaña del pulpo y continuar el proyecto del Paint procedural y olvidarme del mundo, mientras una sección de esa ciudad se incendia. O podría actuar de manera valerosa e imprudente y entrar ahí para tratar de ayudar. Pero tal vez no sea el momento porque ni el fuego está todavía tan grande, ni tengo capacidad para poder ayudar ahí. Me encanta hablar de manera críptica y desconcertar a los nuevos escuchas. Bueno, el asunto es que si muestro mis cartas en ese aspecto así como estoy, lo único que haría sería quedar como payaso. O como algo mucho peor tomando en cuenta la demografía dejarlo hasta la demografía. Aunque bueno, creo que hay más de un payaso que también entra en esa categoría. Bueno, por no mencionar que en esa sección de la ciudad donde están peleando los monstruos y sale fuego, sospecho que todavía hay un héroe imbatible hasta ahora tratando de enfrentarlos. Un motivo más para esperar hasta que este héroe esté verdaderamente en aprietos para mostrarme. Más información en algunos episodios pasados. Dice aquí que debería reproducir un discurso como el del emperador Mengsk de StarCraft, pero creo que mejor le hago su propio episodio. Bueno, aquí hay otro detalle que hay que tomar en cuenta. Al parecer, si modo protegido es un videojuego, suponiendo que modo protegido fuera un videojuego, que creo que es lo que trato de aparentar, probablemente sea un videojuego multijugador donde el programador no es la única profesión que puede elegir un jugador. Así que probablemente por cada zona de esta ciudad en llamas que llamamos la comunidad creativa y de game dev de internet, probablemente frente a esos monstruos, abajo de la línea de los edificios más altos, ya hay héroes enfrentándolos. Y no quiero que me vean como un monstruo más al llegar. Bueno, aquí de esto ya lo había mencionado en otro episodio. Mahatma Gandhi, sí, él tiene una frase que le adjudican mucho sobre todo la gente relacionada con industrias creativas. Aquel que tiene una idea que podría cambiar el mundo pasa por 4 etapas. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan y al final ganas. Bueno, es increíble cómo en modo protegido todavía no logro pasar la parte de la primera parte. Todavía no encuentro suficiente gente que se esté riendo de mí, que me diga que lo que quiero hacer es algo imposible y por algo se ríen de mí, y cuando vean que lo estoy haciendo me ataquen. Tal vez lo más cercano a esto fue cuando escribía sobre programación en Assembly. Por cierto, tengo que seguir escribiendo allá, pero el sistema ya no me deja hacer muchas cosas que hacía antes, así que seguirán esperando. Una de dos. O todavía nadie se ríe de mí, porque realmente los pocos que me conocen creen que sí puedo lograr lo que quiero hacer. O dos, soy tan desconocido que las cosas que hago no le importan a nadie. Sí, lo había olvidado. Aquel
viejo encuentro con el grupo al que llamé en su tiempo la industria, también podría considerarse en esa categoría, pero aunque intentaron llegar a la parte de después te atacan, no duraron mucho. Ahora sí que no me dejaron ganar limpiamente. Por cierto, yo no recuerdo si lo mencioné en episodios pasados o no, pero si bien ya la industria, como la conocía hace ya muchos años, ahora hay algo a lo que le llamo la escena game dev, que es algo muy similar a la industria, pero con, ¿cómo decirlo? Dejémoslo en ingredientes políticos y culturales, mucho más coloridos que lo que en su tiempo fue la industria, que era algo puramente económico, y sus tratos con la política no eran más que para sacarle dinero. Pero bueno, de la escena game dev ya hablaré en otra ocasión. Solo digamos que es una amenaza que no existía antes. Bueno, en lo que las 4 partes de Gandhi, lo que me gustaría pasar por este momento fue que cuando anuncié la campaña del pulpo, bueno, primero diría a la gente, son simples delirios de alguien sin qué hacer, y cuando vieran que estoy decidido a esto, hubiera quien se riera, que el paint procedural sería algo imposible de hacer o que sería descubierto en cuanto empezara la prueba de Turing. Ya dar detalles del resto de la campaña del pulpo ya sería, bueno, a quien le interese puede ver el episodio de la sombría campaña del pulpo. Prácticamente los tentáculos 5 y 6 ya son videojuegos completos. Claro, no es algo que voy a hacer semana que viene. Bueno, esperaría que hubiera gente que se riera de lo que estoy haciendo y me dijera que es imposible. Y en cuanto empezaran a ver que algo se está mostrando ya en internet, me atacaran por alguna razón. Y bueno, espero al final poder ganar. Bueno, pasemos al siguiente punto de por qué este episodio tiene temas pequeños y variados. ¿Qué es un Dream Job? O traducido al español, trabajo de tus sueños. El concepto de trabajo de tus sueños, o Dream Job, en mi opinión es un invento de algunos empresarios abusivos para hacer que gente ingenua aceptara trabajos mal pagados y donde los hacen trabajar de más. ¿Y qué pruebas tengo? Simple lógica. Lógica que me volé de un webcómic, por cierto. Le pregunta un monito al otro, oye, ¿y cuál sería el trabajo de tus sueños? ¿Yo? ¿Trabajo de mis sueños? ¿Pero por qué? ¿Por qué en mis sueños yo querría trabajar? Con esa respuesta de ¿por qué en mis sueños yo quisiera trabajar? O dicho de una manera más entendible, yo en mis sueños no tendría por qué trabajar, nos dice todo lo que necesitamos saber. Pero pongamos algunos ejemplos de trabajos soñados. Uno de ellos, bueno, podemos empezar con el obvio, el de ser youtuber, actor, cantante, lo que en Asia llaman idol, que no sé exactamente todavía qué es, o ciertos deportistas muy afamados. Bueno, ¿cuál es la verdad sobre lo que llaman Dream Jobs? Cualquiera que quiera dedicarse a algo que le gusta de manera profesional tiene 2 caminos. El primero es el camino solitario, donde dedica todos los recursos que le quedan y que no son indispensables para sobrevivir en lograr aquello que quieres. Un camino donde no sabes qué hacer y donde abunda la desesperanza. El segundo camino es que un cazatalentos te encuentre o que te den la oportunidad de trabajar en aquello que quieres. Esto que podría ser la mejor opción, lo primero que tiene es la difícil oportunidad de lograr algo así. Pero el infierno no acaba cuando eres aceptado después de muchas cosas que no están bajo tu control, sino que una vez que estás arriba, siempre hay un señor gordo con un puro que te echa el humo en la cara y te dice, no me falles, porque si me fallas, hay otros 10 como tú. Bien, ahora entienden por qué las estrellitas siempre viven en estrés constante. ¿Por qué menciono esto del trabajo de tus sueños? Porque desarrollar videojuegos es uno de estos trabajos. No voy a mentir, yo elegí dedicarme a la programación, en parte, no nada más porque me interesa la programación de videojuegos, sino porque es una buena manera de... Bueno, ya saben, eso de que el programador se saca las cosas de la nada. La inversión monetaria que tiene que hacer es poca. Pero bueno, en todos estos años, porque obviamente yo elegí el primer camino, ir por mi cuenta sin esperar que alguien me ofrezca un trabajo pagado para hacer juegos. Bueno, para hacer juegos como empleado, desarrollándole su juego a alguien más. Creo que solo tendrían que mirarme para llegar a una conclusión rápida de por qué esto no es algo agradable. Y bueno, del otro lado tenemos la gente que trabaja en la industria. Y por trabajar en la industria me refiero a trabajar de asalariado. Bueno, ya sabemos, todo el drama del crunch time. Ahí va mi dislike porque cada que toco el tema del crunch time
alguien me da dislike. En el caso de esa cuestión de trabajar como empleado en esto de la industria de los videojuegos, eso es algo que me ha traído muchos conflictos. Bueno, realmente a mí nunca me ha interesado trabajar para alguien más como tal, haciendo videojuegos. Al menos no como lo que la gente entiende de trabajar checando tarjeta, haciendo todo lo que le dicen y todo aquello relacionado. Y todo lo que en este podcast le llamamos el adulto responsable. Algo muy gracioso que me pasaba en una época, cuando ganarse la vida trabajando haciendo juegos empezó a ser una opción relativamente posible, es que había gente que me decía que yo le tenía envidia a la gente que era contratada para hacer juegos. ¿Saben? Si yo quisiera que alguien me gritara y me obligara a hacer cosas que no quiero hacer, hay muchos otros trabajos que podría hacer y que no están relacionados con hacer videojuegos. Aquí mencionaría muchos ejemplos, pero por el tema que tiene este podcast, mucha gente lo tomaría como ataques personales. Mi idea cuando empecé en esto de los videojuegos hace ya mucho tiempo era trabajar por mi cuenta e ir creciendo poco a poco. Bueno, pero ¿por qué toco este tema de los Dream Jobs? Bien, si alguien recuerda el incidente Splicer, que es algo de lo que hablé en el episodio de Escape y Regreso, que espero esto sea la temporada, por llamarlo así, de episodios que se mantenga constante. Hablemos un poco de lo que fue el incidente Splicer. Splicer era un artista de internet, o bueno, no sé si de internet, pero era alguien que sabía dibujar y hacer modelado 3D, que se peleó con un dueño de una empresa de videojuegos, de esas que uno siempre se le olvida mencionar cuando le pregunta nombres de empresas. Bueno, total, Splicer se peleó con el jefe de ese negocio porque, bueno, la versión de Splicer era que en esa empresa solo contrataban a la gente por su linda cara, y el linda cara lo digo para no meterme en problemas con YouTube, y que él realmente no tenía ninguna oportunidad de entrar a trabajar haciendo juegos de esa forma. Bueno, después, como ya mencioné, hubo una avalancha de freaks. Todos estos los cancelaron y el dueño de este negocio siguió haciendo sus cosas. Bien, hace 1 o 2 días, este personajito, no me acuerdo bien del nombre, tenía un apellido muy común en computación. Era uno de esos barbones como los de los memes, que están así abriendo mucho la boca y con lentes de pasta. Bueno, este personajito sacó un par de hilos de Twitter muy interesantes. Uno decía: mi empresa no es una escuela. Si quieres tener el beneficio de ser contratado y explotado por mí, tienes que cumplir con este y este otro requisito. Que básicamente, además de tener una linda cara, muy entre comillas, también era que le adivinaras el pensamiento de lo que él quería y que supieras lo que le gustara, mientras tranquilamente podría estar burlándose de ti, y porque ya como vimos en aquel episodio anterior, cualquier artista que tenga el mínimo reflejo por defender su propia obra era automáticamente expulsado. Bueno, realmente no tiene mucho que decir, pero por alguna razón 2 o 3 gentes que me dieron un follow en Twitter estaban muy interesados en lo que decía ese hilo, interesados en el sentido no irónico. Este hilo ya de por sí conecta con el tema de los Dream Jobs o trabajos de ensueño, y como mucha gente se pelea por entrar a este tipo de trabajos, y tenemos vivales como estos que agarran estos negocios para cosas que no tienen que ver con videojuegos. Sí, gordito, ya sé que tu empresa no es una escuela, es más bien una especie de harem. Bueno, otro hilo que también mencionó y que por separado parecería algo muy razonable hasta que lo juntamos con el hilo anterior y el tema de los trabajos de ensueño es: ¿saben? Esa voz es demasiado varonil para alguien como él, pero no me salen voces tan agudas. Decía: ¿saben? Hay muchísimas escuelas preparando gente para entrar a la industria, pero no hay suficientes empresas de videojuegos. Bueno, esto que parece algo muy razonable y que ya he comentado más de una vez, tiene sentido cuando lo mezclamos con lo anterior. ¿Qué es lo que nos quiso decir? Ustedes, muertos de hambre, no me importa qué tan buenos sean, yo decido si comen o no. Y hay una sobreoferta de gente que quiere entrar, exigir todavía más y ofrecer menos a cambio. Y bueno, sabiendo esto, ¿de verdad quieren entrar a la industria de los videojuegos sabiendo que van a pasar por estas cosas? Que se van a encontrar a gente como dueño de negocios controversiales. De hecho, creo que no reconocí ninguno de los juegos que dicen que trabajó, y no conocía ningún famoso trabajando para él.
Me pregunto dónde estará Splicer en este momento. Esa historia era tan buena que hasta en algún momento consideré llamarle Splicers a los escuchas de modo protegido, porque estoy seguro que una buena parte de los escuchas regulares han estado o estarán en situaciones como las que Splicer pasó. Otro detalle interesante que quería mencionar, y creo que esto no lo puse en el pseudoíndice del podcast. Ya en un episodio pasado comenté de cómo había youtubers que creían que solo porque tenían dinero podían desarrollar videojuegos. Recientemente, un youtuber que no tengo la menor idea de quién es, pero parece que es famoso, en su burbuja, dijo: aquí tengo una bolsa con $10,000, se la voy a dar a aquel que reprograme el Zelda Breath of the Wild, ese que dicen que se parecía a Genshin Impact, que lo reprograme y que le ponga un modo multijugador. Bueno, este pequeño tweet desencadenó una discusión muy interesante en el mundo del desarrollo de videojuegos. Y sí, esa declaración es desafortunada en muchos aspectos. El primero y más obvio es el aspecto legal. Nintendo nunca permitiría que nadie, además de ellos, reprogramara uno de sus juegos más rentables. Número 1. De hecho, es bien conocida la historia de cómo mucha gente que ha hecho fangames de Nintendo es amenazada, cuando no directamente demandada, por esta empresa de videojuegos de Japón. Eso es número 1, la cuestión legal. Así que ellos no lo van a hacer, y si lo van a hacer no creo que $10,000 sea suficiente para que lo hagan. Eso es la parte legal, que con Nintendo en ese sentido no se discute. La parte técnica, creo que esta es de la que menos se habló en toda la discusión que hubo en internet. El multiplayer, el sistema de multijugador, no es algo que tú le pones a un juego ya hecho, como le puedes poner una skin a un personaje. Y sí, ya sé que una skin es mucho más que una textura. Incluye un modelo 3D completo con partes de código inclusive. En los juegos en los que he metido la mano, ya no digamos profesional o no, que tienen algo que ver con multijugador, primero tienes que desarrollar el sistema de multijugador antes de desarrollar los demás aspectos del juego. Tienes que desarrollarlo con el multijugador en mente. Es más fácil cambiar todo el gameplay de un videojuego multijugador que ponerle multijugador a un videojuego ya hecho. Así que en cuanto a lo técnico, por no mencionar también que cuando la gente de hoy dice multijugador, ya no se refieren a conectar las computadoras en una red local y aislarse del resto de la casa. Ahora, cuando la gente habla de multijugador, se refieren a partidas simultáneas de cientos de jugadores distribuidas por el mundo y controladas por poderosos servidores centrales. Servidores que, cuando son apagados, tu juego pierde toda capacidad de multijugador, cuando no queda de por sí inservible. Pero de lo que más hablaron en la discusión de los $10,000 por modificar el Zelda fue la cuestión económica. Tal vez el argumento más común era, de hecho, uno que sí dijo uno de los famosos, pero no me acuerdo cuál de los famosos, fue: esos $10,000 te sirven para pagarle la comida al equipo de desarrollo de un juego, y por pagarle la comida no me refiero a pagarles la comida durante todo el desarrollo, sino durante un día o dos. Sí, también estamos en la cuestión de, ya ven cómo hay gente que cree que quiere que le suban el sueldo, pero que no suban el costo de las cosas que va a comprar. Eso es algo bastante difícil de explicar para la gente que no sabe cómo funciona el sistema de precios. De precios en el mundo libre. Pero suponiendo que, ¿qué otra opción existiría para esto de la recompensa de los $10,000 para modificar un juego? Probablemente la única opción que le quedaría sería la opción de los mods. Aunque, como ya vimos, técnicamente no es nada fácil. La única manera viable que veo de poder hacer este tipo de cosas es que alguien utilizara un código de un juego ya pensado para multijugador y simplemente cambiarle los assets y parte del código que controla el gameplay para recrear el juego que no tiene el multiplayer. Algo que, si bien no es imposible, estoy seguro que quien pudiera hacerlo querría mucho más de $10,000. Pero en eso estaban riéndose de este youtuber que por $10,000 quiso modificar un juego tan grande, cuando salió otra noticia y no estoy seguro si la deba mencionar al aire. Pequeño antecedente: hace unos meses, probablemente un año ya, ocurrió algo llamado el Nintendo Leak, la fuga de Nintendo,
donde de alguna manera que nadie se explica, llegaron a internet un montón de archivos de código de videojuegos antiguos. Bueno, no debería decir esto, pero hasta ahora no he encontrado ninguno de estos archivos. Aunque creo que si lo hubiera encontrado lo seguiría negando. No, de verdad no encontré nada, solo he visto screenshots en Twitter de algunos documentos. A partir de lo ocurrido con el Nintendo Leaks, los programadores independientes se dedicaron a estudiar el código de videojuegos antiguos y lograron documentar y encontrar muchas cosas. Y lo más reciente fue que lograron hacerle una ingeniería inversa completa y total al juego de La Leyenda de Zelda Ocarina of Time, el de Nintendo 64. Y cuando digo ingeniería inversa total, no me refiero simplemente a meter el código en un desensamblador y ver las instrucciones que nos escupe, sino directamente revisar cada uno de los bits y bytes del archivo y decir, esta parte es la rutina para controlar al jugador, esta otra es una parte de la textura, esta otra es una estructura para control de los personajes y así. Total, documentaron completamente el juego a partir del código que encontraron. Bueno, ahora sí que puedo decir que eso fue es algo bastante controversial esto de la ingeniería inversa. Es una de esas cosas que apoyas que le pasen a otros, pero cuando te van a pasar a ti tienes que ser muy sacrificado para seguirlas aceptando. Pero sea como sea, esto va a ayudar mucho a la gente que le interesa programar videojuegos y que no le vendió su alma al Mario Bros. Original. Pero bueno, aquí hay otro detalle. Alguna vez escuché a un youtuber quejarse de que un médico se estaba burlando de él, diciéndole, mira qué fácil, no hubiera perdido media vida estudiando cómo salvar vidas, las vidas de otros, y me hubiera hecho youtuber y hoy sería millonario. Mucha gente ve a los youtubers como que realmente no hace nada para estar donde están. Bueno, de hecho hay una foto muy famosa, y creo que ya la mencioné, de un famoso youtuber, da igual cuál es el típico treintón disfrazado de quinceañero que está sentado en su silla gamer con un montón de funcos en la pared. Hay un montón de youtubers que caen en esta descripción, pero lo que la foto muestra es que en realidad está en un estudio de televisión completo, y que la toma está hecha para hacer parecer que está en su recámara. Realmente hay mucho trabajo detrás de lo que es ser youtuber. Trabajo que por supuesto no conozco. Pero lo mismo pasa con esto del desarrollo de videojuegos. De un tiempo acá, como saben, yo culpo a los engines y a las tiendas de apps y cosas que considero que no debieron haberse hecho tan famosas como el juego ese de Angry Birds, que creo que para cuando estoy grabando esto ya nadie se acuerda de él. Eso ha hecho que ahora la gente crea que los desarrolladores de videojuegos son vagos que no hacen nada. Y peor aún, gente que no sabe de videojuegos y que cree que porque tiene dinero puede meterse a los videojuegos y hacer cosas. Iba a aventar la fábula aquella del toro y la locomotora, pero ese cuento merece una entrada completa, un episodio completo de modo protegido. Pero en resumen, era un toro muy fuerte y orgulloso que se había ganado el respeto de todas las demás bestias gracias a su superioridad física. Un día, una locomotora pasa por los pastos donde él y otros bovinos vivían y dijo, ninguna bestia es más fuerte que yo, así que me le voy a enfrentar. Creo que no tengo que detallar demasiado cómo termina este cuento, aunque tal vez lo cuente completo alguna vez. Bien, muchos terminan así. Tratan a la locomotora como si fuera un toro. Pero bueno, pasemos a otro tema que este episodio está quedando demasiado largo. Bueno, ya solo quedan 2 temas. Iba a mencionar el por qué, aunque me han dicho muchas veces que utilice editores gráficos como Blender para las cuestiones de modelado en 3D, o alguno de los incontables programas de diseño 2D, que de momento no me los sé todos. Tal vez el GIMP, Bring Out the GIMP, sea el único que me viene a la mente por ahora. Suponiendo que dominara todo ese software, todavía me queda la parte de sacar los archivos y meterlos en un juego. Y muchos de esos archivos no están ni siquiera documentados. Y los pocos que están documentados, algunos hasta hay que pagar derechos. Mayor razón para desarrollar editores propios, de preferencia con capacidades automáticas. Más bien capacidades procedurales. Pero bueno. Les había dicho que iba a dejar lo mejor para el final, porque al fin que muchos no escuchan completo el podcast. Bien, a pocas horas antes de que
una actualización de Linux fastidiara mi tarjeta de video y hoy en la mañana que ya la pude reparar, aunque no corre como debería, me encontré con una grata sorpresa en la programación. Bien, resulta que en algún lugar del continente americano, de Latinoamérica, vamos a dejarlo ahí, un grupo de estudiantes dijo: vamos a hacer un videojuego. Bueno, hasta ahí no tenía nada de nuevo, hay muchos estudiantes queriendo hacer juegos, pero ¿qué es lo que hizo interesante este grupo? Bien, que ellos quieren hacer su juego sin utilizar ningún engine. Ellos decían from scratch o desde cero. Hay un detalle por el que esta vez no me quise ocultar. Número 1, porque realmente lo que están haciendo es algo admirable. Número 2, todavía no alcanzan ese estatus de diva en el que si te les acercas te puedes meter en problemas. Y número 3, es que si son estudiantes latinoamericanos de alguna carrera relacionada con computadoras, y sobre todo si en la carrera han llevado algo relacionado de programación en Assembly, es muy seguro de que ya conozcan de mi existencia. Tal vez no como modo protegido, sino como la página de programación en ASM, ASM86. En cuanto pude, contacté a uno de ellos, el que parecía más vocal en Twitter, e intercambié un par de mensajes públicos, para que cualquiera pueda verlos, discutiendo el qué tan desde cero iban a hacer su juego. Vaya, me sorprendió que, bueno, de entrada decían que no utilizaría ningún engine importante, punto a favor, que probablemente utilizaran alguna biblioteca gráfica como el OpenGL. Eso hubiera sido un punto en contra cuando empezaba a programar, pero ya a esta altura el OpenGL y el DirectX ya están al mismo nivel que las llamadas a sistema operativo. Y tercero, que contemplaban meter inclusive algo de Assembly en su código. Ah, viejos tiempos. Ahora sí que les hubiera dicho: me recuerdas a mí mismo cuando yo era joven. Bien, este grupo no estoy bien seguro cómo se hace llamar, pero así viendo de reojo algunas de sus publicaciones me sonó algo así como Ochako Games. Ochako. Me suena ese nombre. Creo que en alguna otra existencia conocí a alguien con un nombre parecido. Nombre o apellido. Bueno, ¿qué más da? No todos nacen con algún talento para hacer las cosas, pero otros lo consiguen de maneras controversiales. Espero que este grupo realmente pueda salir adelante. Probablemente no logren mucho en el año en el que van a trabajar, pero estoy seguro que hagan lo que hagan, va a ser mucho más interesante y mucho más emocionante que la interminable caterva de usuarios de Unity que utilizan Raycast para cualquier cosa, hasta para contacto de sprites, por favor. Tengo que hacer más chistes sobre cómo los usuarios de Unity usan el Raycast para todo. Pero bueno, regresando al centro de operaciones, los científicos locos en su pizarrón discutiendo sobre diseños y gritándole al piloto que no se quiere subir al robot. A un lado de ellos tenemos la pantalla que muestra la destrucción de toda la ciudad y sus respectivos monstruos gigantes. Mecánicos u orgánicos, da igual. Y la pregunta es: ¿a qué horas va a salir el robot? O como algunos dicen por ahí, una inteligencia artificial. Pero bueno, cuando todo es inteligencia artificial, nada es inteligencia artificial. El asunto es que hay tecnologías que ya cuando las logras dominar, puedes convertirte en un dios o en un diablo. Otra referencia que no creo que cualquier escucha de modo protegido pueda captar. Bueno, hasta aquí el episodio. Espero que esos que están queriendo hacer su videojuego desde cero, o tan cero como se puedan acercar, porque esto es como el cero absoluto, les vaya bien. Ya no digamos como ya lo había mencionado, esa es la parte de la ciudad donde todavía quedan algunos héroes, aunque no sé qué es lo que vayan a hacer. Pero hay otros héroes perdidos enfrentándose a diversos monstruos en cada uno de esos pequeños incendios regados por la ciudad. Así que mejor me apuro porque la inteligencia artificial de ese robot no es tan avanzada para construirse solo. ¿Qué demonios? Lo único que tengo son algunas rutinas de 64 bits. Bien, fin del episodio.